que lo dude, es que estamos en Navidad. Ese tradicional aguinaldo navideño también dice presente en la revista. Durante toda la mañana vamos a estar escuchando esta música que nos hace sentir que verdaderamente pues estamos en Navidad. Aquí continuamos ya también con parte del contenido de la revista y como prometimos durante la promoción en la semana y también en el contenido inicial, vamos a hablar un poco de los millennials. Quizás ustedes se pregunten de qué estamos hablando, en qué consiste, cuál es esta generación, soy parte de ella. Bueno, pues un experto en la materia nos dará todas las informaciones al respecto. Me encuentro con Percy García, que nos visita desde El Salvador, dominicano, pero en playas extranjeras. Buenos días. Muy buenos días, Ingrid, muchas gracias. Cuéntame, Percy, ahora en tu visita, no podíamos desaprovecharla y poder comentar un poco y hablar de un tema del cual tú has venido hablando y conversando bastante para entrar en la materia. Cuando hablamos de millennials, ¿a qué nos referimos? Precisamente estamos hablando de esta generación que nace alrededor del 80-82, hay diferentes autores que lo sitúan en uno u otro año, y que terminan en el 95, son los que hoy tienen aproximadamente 20 años. Entre 20 y 37, 36 años. Son esta generación que ha irrumpido en las empresas, en las organizaciones, en lo que están ya tomando decisiones, no solamente en su vida personal, alargada su juventud, sino también en cualquiera de los ámbitos nacional e internacional, en la política, en la empresa, en la cotidianidad. ¿Y cómo puede verse influenciada las decisiones que puedan llegarse a tomar? Porque hablas de las empresas, pero también se tornan presentes en los diferentes órdenes de la sociedad, incluso también en el orden político. Yo creo que esta es una generación bastante particular y por eso quizás se ha hablado más que otras, ¿no? Sí, venimos de los baby boomers, los X, que yo soy un X fronterizo, ¿no? Casi que baby boomers, después viene la generación Y o generación millennials, y esta generación se caracteriza fundamentalmente por una diferencia bastante marcada respecto de cualquier otra generación que lo ha precedido o cualquier otra que se adelanta a ello, sí, como claro, los centennials, que al final vamos a hablar un poco de ello. Y esto tiene que ver con una actitud respecto de la vida, son los que han tenido la juventud un poco más alargada, son los que hay que echarlo prácticamente de la casa para que emprendan, ¿no? Ellos tienen una actitud bastante crítica respecto del statu quo, de la forma de manejar las empresas, de la forma de manejar la vida. Ellos de alguna manera son los que consolidan ese concepto de la necesidad de emprender, de no ser empleados, sino más bien ellos tomar las propias de independencia, iniciativas. el concepto de independencia. De independencia supuesta, porque independencia económica más no independencia personal, porque son la generación que más tiempo está durando dentro de las casas. Dentro de las casas con los padres. Con los padres, así es. Ok, cuando hablamos de los millennials, podemos diferenciarlo de otras generaciones. ¿Cuáles podríamos citar como esos pros que tiene esta generación? Mira, si lo comparamos un poco, digamos que con la generación X, que es la que lo precede, sí, que somos nosotros, los que tenemos más de 40 y tanto, 30 y 15, por ejemplo, claro, la diferencia está en que nosotros, al ser más cercanos a los baby boomers, tenemos estructura un poco más establecida. Nuestro objetivo en la vida de alguna manera era trabajar, casarnos, tener nuestra casa, criar nuestros hijos, tratar de educarlos a ellos y esperar que lleguen los nietos, ¿no? En donde el éxito estaba determinado fundamentalmente por lo que tú poseías y por lo que pudiera de alguna manera exponer. El millennial es muy distinto, ellos su filosofía es el carpe diem. O sea, ellos lo que quieren es vivir la vida en el minuto, no estarse de alguna manera preocupando por cosas que aún no han acontecido. Eso no significa que sean irresponsables, significa que tienen una perspectiva distinta respecto de la vida, respecto de la sociedad, respecto de la gente. Son muy críticos respecto del tema de la política, por ejemplo, han roto todos los paradigmas y todos los conceptos anteriores, por eso se dan estos movimientos a nivel mundial en donde de repente tú tienes en Irlanda un partido que se llama el Partido Pirata, que políticamente correcto nadie le pondría a su partido un partido pirata, pero ellos lo ponen y van adelante, son los que han generado todos estos movimientos ecologistas. Ellos tienen un concepto, fueron los primeros que acuñaron el concepto de que debemos preocuparnos del mundo que le heredemos a nuestros hijos. Sin embargo, ahí hay una diferencia importante con los centennials, que son los que tienen hoy de 21 años hacia abajo, que son mucho más parecidos a los X y a los baby boomers. Ellos niegan un poco la característica del millennial y yo siempre planteo que la gran diferencia que ellos manifiestan entre el millennial y el centennial y que lo grafica puntualmente es que el millennial se preocupa mucho del planeta que le vamos a heredar a nuestros hijos y el centennial dice hay que preocuparse de los hijos que le vamos a heredar el planeta porque ellos son los que hacen la diferencia. Claro. Entonces, que sí. El centennial es un joven mucho más pragmático,
es un joven que quiere volver a las raíces, que quiere incorporarse tempranamente al mundo laboral. Por ejemplo, un millennials puede rotar hasta 12 veces en su vida laboral de empresa en empresa sin ningún problema y sin ninguna culpa. Contrario a un centennial que su expectativa es no pasar más de 4 empresas en toda su vida. Porque eso demostraría cierta inestabilidad y demás, y un concepto social que ya le viene prácticamente impregnado por la generación. Cosa que no es tan relevante para el millennial, por ejemplo. No así entonces para el centennial. Lo importante es que tenemos que tener claro, y fundamentalmente en el tema de la empresa, es que para 2025 el 65% de las personas económicamente activas van a ser entre millennials y centennials. Y hoy en día, en la mayoría de las empresas se está dando el cambio generacional, es decir, estamos teniendo una irrupción de los millennials con todas sus rotaciones que están tomando puestos de dirección y que le están dando otra estética, otra matiz al tema de las empresas. Claro, a las decisiones empresariales. Ahí quería entrar en la materia de cómo un millennials viene a irrumpir, por así decirlo, a introducirse en la toma de decisiones de empresas. Y cuando hablamos de empresas, quizás no vamos a plantearlo desde el punto de vista de las pequeñas empresas. Hablemos de las grandes corporaciones, aquellas que manejan tomas de decisiones que pueden llegar a afectar gran parte del mundo, o a no afectar, por así decir, pero sí a influir. También el caso, por ejemplo, en Chile, te voy a partir de Chile en el caso del Congreso. Los dos diputados más importantes, más relevantes ahora mismo son dos muchachos de 28, 30 años, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en Grupo Comercial de Comunicaciones, que es una corporación regional que tenemos alrededor de 1.200 empleados y el director ejecutivo es un millennial. Es un joven de 37 años con una perspectiva distinta que empieza a tomar decisiones con una estética totalmente distinta, pero con una agudeza y una perspectiva del mundo mucho más, diría yo, mucho más fina que lo que venimos de generaciones anteriores. Son jóvenes muy preparados, son jóvenes con mucho conocimiento, que lo único que necesitan es tener experiencia en el ámbito en que desarrollan, pero que la toman bastante rápido y hay un desplazamiento acelerado de lo que antes tomábamos decisiones. Esto tú vienes de viajar gran parte del mundo constantemente, estás viendo estas cosas, pero extrapolando la situación a República Dominicana, ¿puedes decir o has podido observar que nuestro país también está dando el paso a la generación de los millennials a ocupar posiciones importantes, tanto empresariales como políticas? Mira, yo creo que sí, yo creo que es algo ineludible. Lo que nos está costando a los mayores poder entender ese concepto de que son jóvenes mucho más preparados, con una perspectiva mucho más global del tema de los negocios, el tema de las empresas, y que lo que cuesta un poco es darle el espacio para que ellos tomen la experiencia. Se nota en muchas de las empresas que yo conozco en este país, son con grandes ejecutivos, tomadores de decisiones, mandos medios, uno, que ya están irrumpiendo y que son millennials y que de verdad le están dando una perspectiva distinta a las empresas. Yo creo que el problema no es de los millennials, el problema es de lo que estamos antes de los millennials, que nos está costando un poco estos cambios tan significativos de este joven que ya no usa corbata, que le parece que no es relevante en la relación cliente-proveedor, el tema de tener un saco, tener una corbata. De un tema tan jerárquico, tan formal. Que entiende que la toma de decisiones tiene que ser un poquito más acelerada porque se ha dado cuenta que hoy en día el modelo más ad hoc al mundo de las empresas es la velocidad. La velocidad se vuelve un valor y él entiende eso y se maneja con base a ese concepto. Los anteriores tomadores de decisiones eran un poco más mesurados, un poco más lentos para tomar decisiones, necesitaron mayor certidumbre, y este es un joven que, como te digo, tiene una cosmovisión mucho más amplia, que tiene entonces una capacidad mucho más docta de poder tomar decisiones, ¿no? Y mucho más práctica. Mucho más práctica. Algo importante es, estos millennials, tú has usado en varios momentos la palabra irrumpen, pero no es irrumpir de llegar e imponerse. Para llegar, imagino que debe haber cierta apertura de la generación que antecede al millennials para que pueda darse. Esa, entonces no están tan cerrada esa generación al cambio y a la sucesión. Y porque son estéticas distintas, entonces el aceptar este cambio generacional y aceptar la irrupción, como tú bien has mencionado, de esta generación ya, las tomas de decisiones en la empresa, pasa también por aceptar sus individualidades. Hoy en día se habla de que en la empresa, antes un director, un gerente de una empresa, su orientación principal y sus capacidades están orientadas en manejar y dirigir los recursos. Hoy en día se habla de que un buen gerente es aquel que tiene la mejor capacidad de gestionar las individualidades dentro de una organización, como yo establezco una misión, una visión, y como yo esa visión la alineo, pero respetando las individualidades. Y los millennials tienen esa característica, son jóvenes muy auténticos,
son jóvenes que tienen una perspectiva bastante sólida, que tienen una visión bastante sólida respecto de hacia dónde quieren llevar las organizaciones, de cuál es su rol dentro de la organización y bueno, toca un poco que nosotros, las generaciones anteriores, entendamos esa característica. Entender esa realidad. Ok, estamos ahora mismo asumiendo la realidad de los millennials, pero ¿qué pasa y hacia dónde se encamina la generación que le sigue a los millennials? Esos son los famosos centennials, los centennials. O la generación Z, que ya gracias a Dios han salido bastante información al respecto de esta generación porque creo que nos dedicamos mucho tiempo a hablar de los millennials porque son los que obviamente están irrumpiendo en nuestras empresas, en la sociedad, en la política. Y los centennials, que son estos jóvenes que te mencionaba anteriormente, que tienen una característica totalmente opuesta al tema de los millennials, pero que tienen una mayor capacidad adquisitiva y un mayor manejo de recursos. Y se habla... Y incluso hasta de tecnología. El millennial... nació, o sea, el centennial, la generación X nace dentro. Y los centennials... de alguna manera se maneja eso. Una diferencia muy importante, los millennials manejan hasta 3 plataformas digitales simultáneamente, mientras que el centennial maneja 5 plataformas. Es el denominado grupo hiperconectado. Hoy en día, de hecho, empresas como Netflix en los Estados Unidos y Latinoamérica centran sus estrategias basado en el tema del centennial. Como te decía, solo en los Estados Unidos es un grupo que maneja alrededor de 45 mil millones de dólares solo de mesada, o sea, solo de lo que los papás les dan para que ellos puedan manejar. Entonces, es una generación que viene con mayor capacidad de compra, con un mayor concepto de la tecnología, con un mayor manejo de las relaciones interpersonales y que se caracteriza porque es, como dicen en Estados Unidos, es un back to basic, o sea, ellos vuelven a tener alguna característica de generaciones anteriores. Bueno, finalmente, Percy, porque tú tienes hijos que viven, que son fruto de una generación X. Correcto. Entonces, ¿qué podrías decir tú a través de la mirada de tus hijos que has podido experimentar y ver su comportamiento y cómo va encaminada esa generación, que es el futuro que se les plantea para ellos? Mira, nosotros lo que más nos ha costado aceptar esa individualidad que yo te digo, lo que tenemos hijos entre millennials y centennials, uno dice, estos niños son mudos, porque ellos como que hablan para adentro, no tienen mucho diálogo con sus padres, y de alguna manera lo que hay que entender que tienen características totalmente distintas, que hay formas, hay que encontrar la forma en que nosotros nos comunicamos con ellos, porque son extremadamente comunicativos, solo que hay que encontrar cuáles son sus canales de comunicación y cuáles son sus diálogos. Son personas bastante independientes, son personas que desde muy pequeños saben qué es lo que quieren, saben por sobre toda la cosa qué es lo que no quieren, por eso ya no están en Facebook, porque los papás nos metimos a Facebook y ellos no quieren estar donde están sus papás, y por eso están en Snapchat, por eso están en otras redes sociales, que de alguna manera les permite mantener esa individualidad. Son generaciones bastante complejas, pero creo que más complejos somos nosotros y de lo que se trata es de confiar. Si me permite darte un consejo y a todos los que somos padres, todo se trata en de verdad confiar. Son jóvenes con bastante más experiencia, con mejor manejo de información, con una mejor perspectiva de lo que es el mundo, de lo que es la vida, y de lo que se trata es de confiar que van a tomar las decisiones más acertadas y darle valores. Así es, excelente consejo para cerrar esta entrevista. Faltaría tiempo, Percy García, para nosotros conversar de este tema tan apasionante, pero esperamos que en tu próxima visita a República Dominicana pues nos honres nuevamente con tu presencia. Por supuesto, así será. Muchísimas. Y ojalá haya un poco de música como esa. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros continuamos con más contenido de la revista y vamos a dejarlos para ver cuáles son las noticias más interesantes propuestas en esta semana. De acuerdo a estudios realizados, colocarse el medicamento debajo de la lengua es más efectivo, ya que se disuelve en saliva, llega a la circulación sistémica a través de la extensa red de vasos venosos y linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso lingual. Las propiedades del medicamento pasan directamente a la sangre bajo un proceso de absorción que se genera a través de la velocidad con la cual se transporta. Un equipo de investigadores han diseñado un dispositivo de almacenamiento tecnológico que detecta la presencia de VIH en una persona. Se trata de un USB desechable y muy económico, el cual analiza una gota de sangre y analiza la posible enfermedad. Para conocer los resultados, basta conectarlo a un ordenador o un dispositivo móvil que cuente con la app necesaria. No solo dice si hay VIH en la sangre, también informa en qué cantidad. Un chip de teléfono móvil identifica el cambio en la acidez de la sangre,
provocado por la presencia del VIH y lo transforma en una señal eléctrica que el USB transmite. Los beneficios físicos de la natación son evidentes en los atletas. Por eso, una de las mayores ventajas es la salud del cerebro. La natación aumenta el flujo sanguíneo, lo que a su vez puede ayudar a mejorar la memoria, el estado de ánimo, la claridad mental y el enfoque. Realizar esta actividad física puede ayudar con el alivio de la tensión e incluso contrarrestar algunos síntomas depresivos. Así, la natación ayuda a estimular la producción de sustancias químicas cerebrales que elevan el estado de ánimo. Recomendaciones para ustedes, Vestinovia. Ahora para las fiestas especiales, novias y también bodas y demás, pueden encontrarlas en las calles Eugenio de Champs, Plaza Ilemar, en el sector Los Prados, esquina Núñez de Cáceres, en el 809-707-2107. Unos trajes hermosos en Vestinovia. Para las delicias ahora en Navidad y también para tus momentos especiales, llenando tu vida de momentos, Sweet, unas deliciosas galletas, cupcakes, postres para su gusto y también para toda su imaginación. Ahí con Miguelina Pimentel en el 829-292-8443. Sweet. ¡Jo, jo, jo, jo! Llegó Navidad y Santa Claus Express no se puede quedar. Para que animes tus fiestas empresariales, para divertir a tus hijos o para que te visite en casa la magia de la Navidad, Santa Claus Express RD en Instagram. Y también puede contactarlo por WhatsApp al 809-729-9591. Santa Claus Express. Llegó, y el cuerpo lo sabe. Llegó la Navidad. La revista y este canal te desean felicidad. Juntos somos una familia que vive la Navidad. Con afecto les traemos una propuesta refrescante y divertida. Es una revista entretenida. Que la luz permanezca en tu corazón en esta época de amor y solidaridad. Que la paz reine en nuestros hogares. Y si hay lágrimas que sean de felicidad. Y te brindaremos un espacio lleno de colores y buenas vibras para que te enamores de la revista más completa en esta Navidad. Vamos a disfrutar. La revista y este canal te desean felicidad. Juntos somos una familia que vive la Navidad. Con afecto les traemos una propuesta refrescante y divertida. Es una revista entretenida. La revista en Navidad.